vamos a hablar el día de hoy del desarrollo psicosocial en el adulto mayor. Entonces, iniciemos por el retomar qué es envejecer. ¿Cómo asumimos este proceso de envejecimiento? Y yo hacía la pregunta en desarrollo físico y cognitivo, ¿cómo asumimos que estamos viejos? Esto genera unas dificultades emocionales, ¿cierto? Unos procesos de afrontamiento para algunas personas, no para todos, que hacen que se vea, aunque hagamos asociación de pérdidas, enfermedades, limitaciones, pero hemos identificado algunos cambios propios de la edad, algunos cambios que más que por envejecer son propios de algunas acciones que tenemos o enfermedades que contraemos, ¿cierto? Pero el proceso de envejecimiento como tal también trae unas ganancias, también trae unos avances dentro de nuestro desarrollo. En Colombia se asume el adulto mayor como una persona mayor de 60 años. Es importante recordar que la edad puede llegar a ser un elemento de variación conforme a algunos contextos sociales. Pero en Colombia lo trabajamos desde los 60 años. ¿Listo? En Colombia para el 2019 el 13% de la población colombiana era adulta mayor. Para el 2019 se ha identificado que la población adulta mayor está en crecimiento, está en avance, ¿cierto? Esperamos que para otros años lleguemos incluso a ocupar, a tener un 25, un 30% de población adulta mayor. Cada vez son más los adultos mayores en el total de la población por el proceso de envejecimiento que vamos a encontrar que va tanto desde el tema de la longevidad, cada vez somos más longevos por todos los cuidados que se tienen en la persona, por todos los avances que hay dentro de la ciencia que hacen que sea posible extender el tiempo de vida, pero también hay que tener en cuenta que está disminuyendo otro tipo de población en Colombia como son los niños. Entonces es importante ver cómo la psicología debe dar esa mirada hacia esta población que tanto nos necesita. Y por lo mismo voy a permitirme dar unos ejes temáticos para este video. Entonces el primero es desde la estructura de la personalidad, los cambios en la estructura, cómo asumimos la tercera edad, cómo desde los círculos sociales que tenemos asumimos ese adulto mayor o esos adultos mayores que nos acompañan, pero también cómo la sociedad asume el adulto mayor. ¿Listo? Bueno, vamos primero por cambios en la estructura de la personalidad. Entonces, lo primero, hacemos una mirada totalmente hacia el interior. El adulto mayor ya no está con su mirada, con su importancia, tanto hacia lo que le permite, le pide la sociedad, sino que realmente está en un momento muy bonito porque es donde por fin hace un proceso de introspección. Se mira, se entiende, se reconoce y se acepta a sí mismo, cosa que en las otras etapas de la vida se nos dificulta a la mayoría. Pero para cuando llegamos a esta edad, asumimos, maduramos la idea de un proceso, de una vida, de unos avances, de unas ganancias y de unas pérdidas. La estructura como tal de la personalidad para un adulto mayor ya no cambia, ya tiene su estructura totalmente definida, pero algunos rasgos del adulto mayor sí se fortalecen. Entonces ustedes van a encontrar que esos rasgos desde, pongamos un lenguaje un poco más claro, y es desde el querer sentir ese ayudar al otro, ¿cierto? Pero también ese carácter fuerte que puede llegar a tener el adulto mayor, ese carácter que a veces es difícil, pero siempre de todas formas, independientemente de su emocionalidad, ese don de querer ayudar, son cosas que se fortalecen. Entonces estamos con la empatía y con conductas prosociales se acentúan, porque ya no se preocupa por qué me hizo, qué me dijo el otro, sino cómo puedo colaborar, cómo puedo seguir aportando a la sociedad. Eso es algo que pasa mucho en el adulto mayor. El adulto mayor ya no vive dentro de la discusión continua. Bueno, sí tenemos algunos adultos mayores que de repente nos refutan algunas cosas, pero
por lo general evitan la discusión. Ante una situación, digamos, conflictiva, prefieren alejarse, prefieren mantener un poco más la calma, ¿cierto? Que es una salud un poco más recurrente para ellos y que los afecta menos a su persona. Entonces, por lo mismo tratan de evitarlo. ¿Cómo asumimos la tercera edad? Esa pregunta sí es un poco difícil a veces para algunos, pero cuando se hace esa mirada de introspección que yo les decía, hay una valoración muy bonita con el adulto mayor, y es que ellos comienzan a hacer esa valoración de esos proyectos que tenían, de esos proyectos que de repente ven como posibles, y ellos sí hacen unas preguntas donde se reconocen para poder emprender cualquier proyecto, y es, bueno, ¿qué pasa si fracaso? ¿Qué podría pasar? Y lo miran con total tranquilidad, con mucho más racionalidad de lo que nosotros lo podemos mirar. Pero bueno, también, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer para lograr eso que yo quisiera? ¿Y qué tan probable es que se pueda generar ese logro? Entonces, hacen una mediación entre las emociones, lo que les significa ese proyecto, pero también tienen una racionalidad, ¿cierto? Entonces ahí emerge esa parte cognitiva que tienen ellos, ¿cierto? Para poder decir las posibilidades. Y cuando ven que no es posible, que de repente no es posible orientarse hacia ese logro, no generan no generan esos sentimientos de fracaso, de autoestima. Pueden llegar a sentirlos, claro, como cualquier ser humano, pero es mucho más fácil asimilarlos y reponerse con un acompañamiento. Es más fácil para ellos el aceptar cuando, bueno, no, esto no es posible, ya no puedo intentar de pronto ir a escalar, ya no puedo intentar tener más hijos, ¿sí? Porque ya llegué a una etapa en la que no es posible, reconozco mis limitantes, ¿cierto? Entonces pasa con el adulto mayor en la parte de desarrollo psicosocial, que la religión, cuando comienzan a hacer este tipo de introspecciones, de visualizaciones, de poner la emoción y la racionalidad, que comienzan a abocarse hacia otros lugares que de repente no habían mirado. Uno de ellos es la religión. Muchas veces nosotros asociamos, y si es posible, que se asocia el tema de la religión porque se siente cercanía a la muerte. Entonces, como ya estoy en la última etapa de la vida, estoy más cerca a la muerte, luego entonces tengo un pasado que de repente me genera unas complicaciones dentro de mi pensamiento, dentro de mi sentir, dentro de mi ser, y encuentro como ese cuidado, ¿cierto? Ese alivio en la religión. Pero más allá, no solamente desde eso que implica la religión para el adulto mayor, es importante ver que también lo ven como un espacio social, como que se generan unas dinámicas sociales que le agradan, que le corresponden, que además se encuentran personas con intereses similares, con edades similares, y entonces la religión se vuelve más como el espacio social de ellos. Por decirlo así, eso es como el Facebook del abuelito, el ir a la iglesia. Entonces, eso hace que la religión se vuelva como tan importante. Y cuando se siente ese bienestar, pues que estamos favoreciendo el desarrollo físico y mental. Entonces, la religión se vuelve ese punto importante también para el adulto mayor, que nosotros, los de las otras edades, a veces nos puede dificultar comprender. ¿Cómo asumimos la tercera edad también desde el envejecimiento exitoso? Porque la situación no solamente es envejecer, es cómo envejezco exitosamente. Ya lo hablamos en su momento desde el desarrollo físico y cognitivo, con unos cuidados, con unas actividades, ¿cierto? Hicimos unas recomendaciones. Pero ¿cómo envejecemos exitosamente desde lo psicosocial? Entonces, ya en ese momento de la vida, ya uno no comienza a pensar en determinados proyectos que no le son, yo lo decía hace un momento, sino que ya comienzo a mirar, bueno, ¿qué es lo importante para mí? Para mí, ¿qué es importante? Es importante mis amigos, es importante mi familia, es importante un deporte que practicaba, es importante alguna actividad que yo realizaba de modo artístico, alguna actividad cotidiana. ¿Qué es lo importante para mí? Realmente es lo primero que debería preguntársele entonces a la mujer. ¿Qué es importante para ti? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Usted realmente qué necesita? Eso puede ser importante, pero realmente además de importante es necesario, es vital, porque para mí puede ser importante de pronto
hacer algún deporte. Bueno, pero tengo una limitante de salud, entonces no puedo. Deja de ser un poco necesario. Pero sí, a mí me gustaba mucho caminar, ¿cierto? Es algo que es importante para mí. Y además resulta que tengo un problema de corazón y el médico me dijo que debo caminar, que sería importante para mi salud, lo necesitaría. Entonces, bueno, eso también es necesario para mí. Y si me genera tranquilidad, ¿cierto? Si esa actividad, esa tarea, esa obligación, incluso que yo pues lo puedo llamar, me genera tranquilidad, me siento satisfecho, me siento tranquilo, me gusta, lo necesito, ¿cierto? Esa parte de satisfacción. Y hay otro elemento y es dónde quiero envejecer, en qué lugar quiero envejecer. Las personas adultas mayores por lo general buscan volver como a sus puntos de origen, ¿cierto? Retornan a esos lugares de niñez, donde les puedan generar esa satisfacción justamente emocional. Entonces, viene también como los diferentes lugares en donde yo puedo pasar, donde puedo atravesar también. Desde ahí, respondiéndome esas preguntas y dando una respuesta afirmativa y posible a ellas, es que estoy hablando de un envejecimiento exitoso. ¿Listo? Pero resulta que cuando también tengo ese envejecimiento exitoso, queriéndolo o no queriendo, el ser humano es un ser social, necesita de esos círculos sociales, se requieren entre sí como círculos sociales. Y empezamos a preguntarnos, bueno, pero el círculo social de este adulto mayor, ¿cómo lo asume? Entonces, resulta que la longevidad, ¿cierto? El tema de la longevidad que yo les hablaba hace un momento, hace que la caravana social, ese círculo, esa extensión social del adulto mayor, sea mucho más amplia de lo que era antes, porque es que antes teníamos, si acaso, los hijos y si acaso alcanzamos a conocer algunos nietos, porque las personas adultas mayores llegaban, bueno, mayores, las personas, digamos, que más llegaban a durar eran 60, 70 años. Hoy en día, fíjense que hay de 100, 109, 116 años incluso, ¿cierto? Entonces, hace que nuestra caravana social sea mucho más extensa, lleguen a conocer hasta bisnietos. Las relaciones sociales tienen un impacto similar a lo que genera en la adultez intermedia. Recordemos que en la adultez intermedia buscábamos otra vez a nuestros amigos, el matrimonio como que tenía otra vez un reencuentro, entonces llega a tener también ese impacto se mantiene de todas formas. En Colombia, para poder cubrir, ¿cierto?, ese envejecimiento exitoso y ese círculo social, tiene un marco legal, ¿cierto? Tiene unos elementos legales que justamente yo lo mencionaba hace por acá, en unas diapositivas antes, y es la Ley 1251 de 2008, donde hablaba se menciona desde algunos derechos que se tienen hacia el adulto mayor. Entonces, para poder hablar de este marco legal, yo quisiera que también recordemos un poquito como algunas garantías que podemos brindarle o que le debería brindar la sociedad al adulto mayor. Lo primero es empezar a reflexionar sobre la edad de pensión en Colombia, el tiempo para la pensión que hay, los fondos pensionales realmente que existen y la legalidad laboral en Colombia. Esos puntos son bastante fuertes en hacer la reflexión. Primero porque pues la edad pensional, bueno, en Colombia la estamos manejando desde los 57 años para las mujeres y los 62 años aproximadamente para los hombres, perdón si me equivoco en alguno de los números, pero ese es el aproximado, hay una diferencia entre hombres y mujeres. Tenemos un tiempo de pensión que me exige más o menos cerca de 25 años laboral, son 130 semanas aproximadamente para tener un tiempo de pensión, y tenemos fondos de pensiones privados y públicos, ¿cierto? Bueno, aquí esos puntos anteriores con la legalidad laboral en Colombia es algo que podría tener un tema de extensión. Así, podríamos extendernos y hacer una presentación solamente donde discutamos desde el tema de pensión y las garantías que tiene para unos ingresos económicos un adulto mayor. Realmente la edad de pensión en Colombia tiene un problema, y es que la persona después de los 35 años, difícilmente logra conseguir ofertas laborales, ¿cierto? Luego entonces eso ya no está de acuerdo con la edad para pensión, porque las posibilidades de pensión ya por ahí disminuyen.
El tiempo para la pensión, lo que usted debe cotizar también, digamos que está mal anclado con la legalidad laboral, porque no todos los trabajos tienen como, o esas garantías, tenemos demasiados niveles de trabajo informal en Colombia, lo cual hace que la pensión comience a tener otro factor, ¿cierto? Un poco más difícil para conseguirse en un adulto mayor. Los fondos pensionales no siempre nos asesoran muy bien, no siempre buscamos bien las garantías y pues por los malos asesoramientos también pues no alcanzamos a tener esta pensión. Entonces, lastimosamente el tema de la pensión en Colombia, para el tener una pensión, un adulto mayor pensionado, no es tan fácil, no es tan fácil, no es una de las garantías que tengamos. Entonces, el adulto mayor en Colombia, por lo general, debe tener también, buscarse, repensarse y mirarse como cuál va a ser ese ingreso. A veces el tema económico para ellos es un tema que en vez de dar esta tranquilidad, ¿cierto? Que uno esperaría, llegué a pensionarme, genera también una de las tantas angustias y de los elementos de estrés que no deberían tener nuestros adultos mayores. Lo ideal sería llegar a tener un tema pensional, una estabilidad económica que le permita subsidiarse económicamente las necesidades básicas del mismo. Pero pues bueno, ese es un tema de discusión. Los posibles espacios que se implementan, bueno, existen diferentes lugares y yo le hablaba que uno de los temas importantes para un envejecimiento exitoso es dónde voy a envejecer. Entonces, recordemos que lo que se ha proyectado desde este marco legal es que hay diferentes tipos de vivienda. Entonces, que la propia, entonces una propia con cuidador o sin cuidador, de la casa del adulto mayor, donde tiene alguien que lo cuide o definitivamente es un adulto mayor que vive solo. Ya por ahí empecemos que si tiene una enfermedad que implica adulto mayor, ya no tenemos buenas garantías. Podemos hablar también de vivienda familiar con cuidador o sin cuidador. Entonces, puede que el abuelito, ¿cierto? De uno viva con sus hijos, sus nietos y demás, toda la familia está allí, la esposa de su hijo y demás, pero resulta que nadie lo cuida, todo el mundo sale y el viejito vive solo y antes cuida a los nietos. Entonces, con o sin cuidador, eso tampoco genera unas garantías. Es importante tener en cuenta. Como hay otros lugares que sí, efectivamente, viven con sus hijos, con sus nietos, todos los cuidan. Entonces es importante empezar a mirar, vayan evaluando esos adultos mayores que tenemos cerca y qué tipo de hogar están recibiendo de nuestra parte. Proceso de institucionalización por abandono por situación de vulnerabilidad. Dentro del Estado, ¿cierto? Dentro de la parte de marco legal colombiano, insisto, hay lugares que reciben los adultos mayores que han tenido que tener proceso de institucionalización. Esos procesos se dan muchas veces por abandono del adulto mayor, los adultos mayores que dejan de pronto en hospitales, que habitan calle, entonces se les da el proceso de institucionalización donde pueden ir a vivir a estos lugares y recibir los cuidados pertinentes. ¿Listo? Hay casas de retiro, pero esa es una opción privada. Fíjense que esa no es una opción que está para absolutamente todos, porque requiere también como un pago de una mensualidad, pero en estas casas de retiro tienen la posibilidad de tener los cuidadores, o eso es lo que exige el Estado. ¿Listo? Y los centros de servicios para el adulto mayor, también hay públicos, donde el adulto mayor puede ir, los que habitan calle incluso pueden ir, pasan, reciben alimento, algunos cuidados, o incluso también que no habitan calle, hay unos que son también para ir, tomar actividades diarias, entonces son como ofrecimientos que se dan desde dónde viven, cómo pueden llegar a tener ese acceso a esos cuidadores. ¿Listo? Según el título 3 de la ley 1251 de 2018, existen unos lineamientos mínimos que piden que estos lugares deben cumplir, ¿cierto? Pues el personal, ¿cierto? Que los enfermeros, que los trabajadores sociales, que los psicólogos, todo el personal que pueda requerir nutricionistas para el cuidado de ellos, incluso hasta cuidadores físicos, todos los que son entrenadores físicos para que les puedan hacer estas actividades del cuidado. Tienen que tener, a ellos les hacen seguimiento, también se les revisa infraestructura que sea coherente para el número de adultos mayores. Si digo que presto un servicio, qué tanto la infraestructura está idónea para ello, y la capacidad instalada, si digo que tengo para el cuidado
de 30 a 40 adultos mayores, pues debe tener estas garantías desde lo profesional como desde la infraestructura. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo de la ley, como yo les decía, básicamente es cuidar, ¿cierto?, por los derechos que tiene el adulto mayor para estar así, tranquilo, satisfecho. ¿Cuáles son los actores involucrados? Pues el Estado, que debería dar las garantías, debe también prestar una parte financiera para vincular esto. La sociedad civil, nosotros también como sociedad, cómo cuidamos, si sabemos de un caso de abuso, de maltrato, tener la obligación de hacer la denuncia, las obligaciones que también, los derechos, los deberes que tenemos nosotros como familia de cuidar a nuestros adultos mayores. El adulto mayor, el único derecho es gozar de sus derechos como adulto mayor para el total cuidado y el bienestar. Los medios de comunicación deberían informar las realidades, información verídica y que ayuden a dar conocimiento también de los casos de injusticia que existen. El Ministerio de Protección Social, que es el garante, ¿cierto? Es uno de los líderes y garantes de esta ley. Y el Consejo Nacional para el Adulto Mayor, que también es como un consejo donde se reúnen los diferentes actores involucrados para el cuidado del adulto mayor. Y finalmente el DANE, que se supone que debería tener o tiene las cifras exactas de cuántos adultos mayores están, en dónde están ubicados, porque eso permite que quienes van a prestar los servicios identifiquen, sepan qué necesidades hay en el cubrimiento de Colombia. Dentro de la ley 1251 también tenemos unos ejes de acción, ¿cierto? Entonces está el bienestar y la salud, entonces es garantizar que se prestan los servicios tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces, que todos los servicios que se dé un bienestar integral, entonces un estar bien en todos los sentidos. Una educación, cultura y recreación, porque resulta que el adulto mayor no solamente requiere cuidadores, también tiene el derecho a poderse seguir capacitando, a tener acceso a actividades que le permitan su salud física, el poder acceder de pronto a un grupo de danza, grupo deportivo, desde lo que pueda y quiera, entonces que le dé esa recreación, porque eso también aporta el bienestar psicológico, a un entorno físico y social, que de verdad ese lugar que se escogió, ¿cierto?, que cualquiera de los que mencionamos anteriormente, sea un lugar idóneo para el adulto mayor. Y desde la productividad, entonces que todavía se reconozca el adulto mayor, se reconozca también como sus derechos como parte del Estado y como parte de sociedad civil. Entonces esos son otros de los elementos, que de hecho dentro de productividad estaría que no se debe discriminar laboralmente a las personas por ser adultas mayores dentro de un proceso de selección. ¿Listo? Para la familia. Con la familia también tenemos, ya saliéndonos del marco legal, vámonos a un marco social. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué pasa con la familia, qué pasa con el adulto mayor, con la familia. En principio vamos a hablar que en los matrimonios, ¿cierto? Por lo general, las que llegamos más, las que avanzamos un poco más en esta etapa de adultos mayores, somos las mujeres. ¿Por qué? Por el tema de longevidad. De las cifras que se han hecho, ¿cierto? Desde lo que ha hecho las cifras incluso del mismo DANE, las mujeres tenemos más posibilidades también de mantener una longevidad, es también por el cuidado, porque nos arriesgamos menos dentro de nuestras actividades. Entonces, eso hace que tengamos mayor tiempo, que nos toque asumir también y vivir de pronto un proceso de separación y la posibilidad de adquirir nuevas nupcias, que cuando se adquieren dentro de esta etapa generan más tranquilidad porque ya no tienen unas obligaciones que se tenían en otro momento. ¿Listo? Entonces, el matrimonio para esta etapa es un elemento determinante para la felicidad, para la satisfacción, porque también genera una parte de compañía. De hecho, muchos adultos mayores contraen nupcias en estos lugares de institucionalización. Han encontrado que varios vuelven a conseguir, a reencontrarse con una nueva pareja. ¿Listo? Con los hijos. Esa relación es más difícil, como lo digo acá, porque está determinada también por el tema de la salud. Cuando los hijos asumen roles de cuidadores,
a veces se vuelve un poco más difícil, un poco más tensa la relación entre papás e hijos. Entonces se vuelve un poco más compleja por el tema de las responsabilidades y también por la historia que existe dentro de la relación. Si durante las etapas anteriores se tuvo una relación satisfactoria, cercana, no conflictiva, pues va a ser una relación que mutuamente se pueda tener como con tranquilidad y beneficio para las dos partes. Pero si ha sido una relación de repente cercana, pero conflictiva, es una relación que no le va a aportar mucho a nuestro adulto mayor porque le va a generar unos niveles de estrés mucho más altos. Entonces, esas relaciones con los hijos, antes de decir son buenas, son malas, hay que empezar a determinar el estado de salud del adulto mayor, el estado de salud de pronto del hijo, porque ya ha de estar en una etapa intermedia, y también la relación que se venía dando como familia. ¿Listo? Dada la longevidad, yo les he hablado a ustedes de nietos y bisnietos. Los nietos y los bisnietos son una proyección muy linda para el adulto mayor porque realmente lo ven como todo ese legado que dejé, ¿cierto? Entonces se vuelve un elemento muy satisfactorio para él o para ella, ¿cierto? Entonces da esa satisfacción de generatividad que hablábamos en algún momento. Con los hermanos, las relaciones bien llevadas. Con los adultos mayores, esas relaciones que se han buscado de pronto sanar algunas dificultades, que todavía estamos con mis hermanos, generan mucha satisfacción, pero si no, pues van a generar dificultad. Y a medida que se van perdiendo, porque pues valga aclarar, valga reconocer que con la adultez mayor llegan los fallecimientos. Las pérdidas de los hermanos son bastante complejas porque de todas formas se van teniendo esas cercanías a esos últimos vínculos familiares que me quedan. Ya para esta época no hay papás, digamos que es un adulto mayor de 90 años difícilmente todavía tiene papás, y lo que le quedan son sus hermanos y sus hijos. Como los hijos están en otros lugares porque ya están con otros roles, otras obligaciones, lo más cercano son los hermanos y los amigos. Entonces las pérdidas de estos en esa etapa es difícil asimilarlas y duelen mucho más emocionalmente. Entonces, importante tener en cuenta ese tipo de vínculos que se tienen, cómo se mantienen, cómo está la historia. Hay que entender toda esa parte para poder comprender y hablar del desarrollo psicosocial del adulto mayor. Bueno, eso es todo por en este video. Espero haberles aportado y quedamos atentos a una próxima grabación, un próximo video que podamos compartir un poquito de psicología del desarrollo.